Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar hoy acá en el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que es una de las políticas centrales de este gobierno, como todas las políticas que tienen que ver con las luchas feministas y la igualdad de género. Vamos a escuchar a Dora Barrancos, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Géneros y Igualdad, y de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, que se encuentra en una actividad en San Martín. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, todes. Bueno, hoy, como ustedes saben, se conmemora el Día Internacional de las Acciones destinadas a eliminar el flagelo transhistórico de la violencia ejercida contra las mujeres. Siempre vamos a insistir, las feministas, en que el sistema patriarcal es de constitutividad la violencia. El 25 de noviembre de 1960, creo que ustedes saben, fueron asesinadas las hermanas Mirabal a manos de uno de los más feroces dictadores de nuestra región, Rafael Trujillo. Desde los años 80, las feministas latinoamericanas reclamaron para que se estableciera esta fecha como un hito en las luchas para extinguir las diferentes formas de violencia, desde la simbólica hasta la física, que a menudo está implicando femicidios. Tenemos altas tasas de violencia letal en América Latina y nuestro país no escapa a esas tremendas circunstancias. A fines de los años 90, finalmente la ONU determinó que esta fecha significaba una demarcación para actuaciones decisivas en el proyecto fundamental de extinguir las violencias contra las mujeres. En 1994, la región obtuvo la primera convención contra todas las formas de violencia contra las mujeres, Convención de Belén do Pará, como ustedes recordarán, y fue la primera región en el planeta que tuvo esa convención. En este momento, nuestro país ha pasado a ocupar un sitial singular por los avances habidos en materia de derechos de las mujeres y de las identidades sexogenéricas diversas. Basta mencionar que en plena pandemia hemos obtenido la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Cupo Ocupacional para Personas Trans en la Administración Pública Nacional, la inscripción registral no binaria, el Plan Nacional de Lucha contra todas las formas de violencia, con programas fundamentales como el acompañar y el producir. Todo esto ha sido posible gracias a las enormes luchas de diferentes grupos feministas de la sociedad civil, en fin, a lo largo de tantos años. La Argentina ha sido reconocida hoy como uno de los países que más eficazmente ha actuado para paliar la violencia en ámbitos familiares durante el confinamiento al que obligó la pandemia. Debo decir que también nos ocupó como una vorágine la capacitación en torno de la Ley Micaela. En fin, sin duda falta mucho. El balance no nos permite la autocomplacencia. Pero en el marco de este día, nuestro gobierno renueva su irrenunciable compromiso de desarrollar toda clase de medidas para paliar la desigualdad, la profunda desigualdad, para llevar adelante políticas de justicia distributiva, políticas que no pueden escindirse de la perspectiva de género. En fin, bregamos por la conquista de una sociedad que, en los términos de Abishai Magalit, ese gran filósofo ético de Jerusalén, llama sociedad decente. Esto es, una sociedad en donde nadie humille a nadie. Y en términos de Judith Butler, estamos en orden a la conquista de una sociedad que efectivamente haga digna la vida
la vida en toda su dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, queridas compañeras de gabinete, a todas. Gracias, Flor. Como les decía, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta está en una actividad en San Martín y hoy al mediodía va a estar presentando junto a la diputada Paula Penaca y la diputada Gabriela Esteves un proyecto para ampliar y profundizar la actual ley de lucha contra la violencia de género. Y de paso también Mariana Galmarini no logró llegar porque había un accidente en la Panamericana y se demoró. Dicho esto, muy buenos días a todos y todas de nuevo y vamos a comenzar directamente con las preguntas porque esto es lo que el Gobierno tenía para decir al inicio de la conferencia de hoy. Así que tengo acá la lista, efectivamente, y vamos a comenzar con Marcelo de Leo de Radio La Red. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, portavoz. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no anduvo con vueltas, dijo que la ley de alquileres fracasó y que van a trabajar en renovar o modificar esta ley que tiene ya críticas de sectores inmobiliarios, de dueños, incluso de los inquilinos que la habían auspiciado. Ahora, los tratamientos de ley llevan un tiempo. Digo, la pregunta es si desde este momento que la ley está vigente hasta la sanción de una nueva ley, el presidente evalúa algún tipo de modificación o algún tipo de medida, ya sea por decreto o de alguna manera, para poder paliar la situación que para nadie parece ser beneficiosa. Me permito también preguntarle, hace un año moría Diego Maradona y se velaba también sus restos aquí en la Casa Rosada, si hay algún tipo de actividad del Gobierno y específicamente del presidente en torno a eso. Gracias, Marcelo. No hay prevista ninguna. Hay prevista una cantidad de homenajes en todo el país y un cariño y reconocimiento enorme de todos nosotras y nosotros, a quienes a quien ha sido sin duda uno de los ídolos centrales populares de la Argentina y que tiene un cariño muy especial por parte de todo el pueblo argentino. Ley de alquileres. Como dijo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, está trabajando él y está previendo presentar una modificación a la ley porque una cantidad de funcionarios, diputados, diputadas consideran que se puede mejorar, que la implementación no trajo los efectos que se esperaban en el momento que se sancionó la ley y el precio de los alquileres, como todo aquello que forma parte de los consumos, lo que tiene que pagar una familia, es una de las preocupaciones centrales de la Argentina. Estamos en un momento de enorme crecimiento económico, las cifras macroeconómicas así lo muestran, necesitamos que ese crecimiento llegue a cada familia, para que llegue a cada familia hay temas centrales que tienen que ver con los precios, con los alquileres, aquellos lugares donde se van los ingresos de la familia que ocupan principalmente en este momento las preocupaciones del Gobierno y en eso se va a seguir trabajando. ¿Sí? Muchas gracias, Marcelo. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va? Quiero preguntarle por la situación en la Patagonia Andina, Chubut, Río Negro, después de los sucesos de esta semana, en donde un sector de la población civil terminó con la vida de Elías Garay. Esto ha generado distintas reacciones y también desde el propio Gobierno conversábamos esta semana con Matías Lamens, ministro de Turismo, que nos decía que estaba preocupado sobre el impacto que esto tiene sobre la actividad turística, por ejemplo, y gastronómica. Ayer Chile dictó el estado de excepción, la continuidad del estado de excepción en la región de la Araucanía. ¿Hay miradas diversas entre Argentina y Chile respecto de este tema y cómo lo están abordando? Gracias. Anoche conversé con el ministro Aníbal Fernández sobre el tema. Él está en conversaciones permanentemente con la gobernadora de Río Negro, no de ahora, de siempre. Se estuvieron enviando efectivos, se estuvo trabajando en la zona donde son los conflictos, que están siendo en este momento en la zona de Río Negro, y hay un espíritu conjunto tanto de la gobernadora como de este gobierno y del ministro, que es quien está llevando adelante esas conversaciones, en avanzar hacia alguna suerte de mesa de trabajo o de cooperación
para que se pueda llegar de la mejor manera tanto a prevenir estas situaciones como a resolver las que ya se están desarrollando. Ustedes saben que la Gendarmería estuvo en la Ruta 40, estuvo en las diferentes localidades donde había que prevenir que se llevaran adelante conflictos precisamente durante el fin de semana largo, y fue bastante eficiente en ese sentido el accionar. Obviamente hay pérdidas de vidas humanas y eso es la principal preocupación, el principal dolor de este gobierno, así que se está trabajando para resolver la cuestión, para avanzar a una mesa de conversación que pueda llevar tranquilidad a toda la región. Muchas gracias, Hernán. Eduardo Menegassi, de Infobae. Hola, Eduardo, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Hoy por la mañana en algunos programas periodísticos trascendió que Argentina, o el laboratorio que está elaborando la vacuna Sputnik en la Argentina, ha suspendido la producción por las demoras que se originan en Moscú con los lotes que se están enviando desde acá. Quería saber cuál es la posición del gobierno, si piensa intervenir. Bueno, no tenemos a la ministra de Salud acá por ahí que está más interiorizada, pero ¿qué postura va a adoptar el gobierno si esto es así? No sabemos si esto es así, así que cuando haya una respuesta sobre si esto es así o no, y con la intervención de la ministra, como usted acaba de decir, de la ministra de Salud, le voy a alcanzar una respuesta. Gracias, Eduardo. Fabián Goldman, de La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela Cerruti. Retomando el tema que lo está aconteciendo en el sur con los pueblos originarios, la titular del INAI, Magdalena Odarda, declaró que la provincia de Río Negro es la única que hasta ahora no se ha avenido a realizar el censo poblacional dentro de su territorio y que indudablemente eso obedece de alguna manera a conflictos económicos. La pregunta es si dentro de esta situación el gobierno considera que esta mesa que dijo recién que se va a impulsar pueda tener algún tipo de presión sobre la gobernadora para que avance en censar a los pueblos originarios y efectivamente hacer cumplir esta ley que data del año 2006 y que ahora va a ser prorrogada por el presidente. Gracias. Gracias, Fabián. La ley ya fue prorrogada y está vigente. Hay que llevar adelante los censos. No hacemos en los temas que son de mucha profundidad y muy complejos, digamos, cuestiones de unos contra otros, digamos. Vamos a trabajar en conjunto con quienes tienen que tomar las decisiones para que la situación de Río Negro y de toda la Patagonia alrededor del conflicto mapuche, que no es el conflicto mapuche, que es un conflicto que tiene muchísimas dimensiones. Tiene que ver con reclamo legítimo de tierras por parte de grupos que son originarios, que tienen diferentes tipos de reclamos. Algunos tienen que ver con ocupación, otros tienen que ver con términos ancestrales. Cada caso es diferente, se está trabajando sobre todos los casos, está interviniendo, por supuesto, el Instituto y el Gobierno Nacional en lo que tiene que intervenir. Es una responsabilidad primordial de las provincias, que son las que tienen que llevar adelante tanto el censo como las negociaciones con los diferentes grupos. Está sucediendo en Neuquén, está sucediendo en Chubut, está atrasado en Río Negro. Vamos a hacer lo posible para que se pueda trabajar lo más profundamente posible, ¿sí? Gracias, Fabián. Julián Amado, de Radio Rivadavia. ¿Qué tal, portavoz? Buen día. Una pregunta económica. Estuvimos haciendo un relevamiento por las carnicerías y hasta los propios carniceros están espantados por el precio de la carne. Ha aumentado, se ha incrementado hasta 300 pesos promedio por corte, en algunos cortes importantes. Y muchos de los carniceros especulan que en las fiestas, en Navidad, en Año Nuevo, pueda incrementarse aún más todavía el precio. ¿El gobierno ha fracasado con un control en el precio de la carne? El gobierno está trabajando ahora en el tema. Es un tema, si le quieren, tal vez el tema primordial en estos días y en estas semanas. Está trabajando el ministro Culfo, se está trabajando el ministro Domínguez, se está trabajando el secretario Feletti, se están viendo todas las alternativas sobre la mesa en un clima de mucho trabajo, de mucha consulta con los diferentes miembros del sector, tanto con el sector agrario, con el sector agroindustrial. Estamos trabajando en eso. Va a haber novedades próximamente sobre las medidas que va a tomar el gobierno. Es un tema complejo porque es un tema que tiene que ver no solamente con la producción en la Argentina, sino con el especial momento del precio de los alimentos en el mundo, que sabemos cómo ha escalado después de la pandemia, con lo cual no es una sola medida la que va a resolver la cuestión. Hemos trabajado y avanzado sobre el control de la inflación en cuanto a los precios cuidados y a los consumos en supermercados. Se avanzó todavía más ayer hablando con los mayoristas y con los supermercados. También con los medicamentos es el turno de avanzar en un tema que obviamente es un tema central, porque en la Argentina se consume mucha carne.
carne y las familias argentinas consumen mucha carne y queremos que puedan seguir haciéndolo como siempre. Va a haber novedades próximamente, están los ministros y el secretario trabajando en mucha armonía para tomar las mejores medidas que encabezará el presidente cuando haya que comunicarlas. Gracias. Jaime Rosenberg, La Nación. Hola, sí. Jaime, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Quería saber si el gobierno dio por cerrado, después de la reunión del canciller o del llamado del canciller Santiago Cafiero con su par chileno, el conflicto, el entredicho vinculado a las declaraciones del embajador Bielsa, si se prevé algún tipo de sanción o si pasa directamente como una opinión personal, como mismo dijiste en algún momento que era una opinión personal, y si se está pensando en evitar ese tipo de declaraciones personales que después son tomados por otros países como declaraciones oficiales. Gracias. Gracias. La respuesta a la primera pregunta es sí, la respuesta a la segunda pregunta es no, la respuesta a la tercera pregunta es los funcionarios, que nos parece nuestro deber y nuestra responsabilidad contestarles siempre todo lo que la prensa nos pregunta. A veces hacemos declaraciones inadecuadas y todas las declaraciones de los funcionarios terminan siendo públicas y dichas por funcionarios, con lo cual la prudencia debería ser mandato para todos nosotras y nosotros. Gracias, Jaime. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buen día. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo le va? Quería consultarle porque venía todo bastante tranquilo antes de los comicios y el martes hubo una importante movilización de organizaciones sociales, creo que la estuvieron monitoreando, bueno, como corresponde. ¿Hicieron algún análisis porque se está pidiendo algún tipo de aguinaldo con respecto a fin de año? Porque se sabe que se cumplen 20 años de lo que fue el 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Hay preocupación en el gobierno por eso? ¿Cómo lo están manejando? Y si hay alguna... Sé que hay una mesa de negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, pero las organizaciones sociales dicen que eso no avanza. Las organizaciones sociales llevan adelante sus planteos y sus reclamos y son siempre escuchados por quienes tienen que ser escuchados en las diferentes áreas del gobierno, y somos una coalición de gobierno que escucha permanentemente y tiene vasos comunicantes con todos aquellos que nos hacen llegar lo que está sucediendo en la sociedad. Estamos en un momento en que las cifras económicas, realmente las que hemos recibido esta semana, nos permiten alentar que de acá a fin de año vamos a seguir con este ritmo de crecimiento que se está incrementando. Ustedes saben, lo supimos esta semana, que tuvimos un crecimiento interanual del 11.6%. Es un crecimiento muy apalancado en el crecimiento de las pymes, que tuvieron un crecimiento de 14.6%, y esto significa que hay más trabajo, que hay más producción, que el crecimiento industrial está siendo muy fuerte. Lo que sucedió el fin de semana largo pasado con respecto al turismo, no es solamente la cantidad de gente que por suerte después de la pandemia pudo volver a salir, viajar y disfrutar, sino que también es lo que eso significa en bares, restaurantes, transporte, hoteles. Todo ese movimiento nos permite sentir que las cifras económicas están creciendo de manera que en algunos casos son récord en el mundo. Para que eso llegue a la casa y a la mesa de todos los argentinos hacen falta mucha política de Estado y mucha gestión, y eso es lo que están trabajando mancomunadamente todos los ministerios para que el crecimiento macroeconómico se convierta en un mayor bienestar en la casa de cada uno de los argentinos. Esperemos que diciembre sea un buen momento para poder celebrar haber salido de la pandemia y de la crisis económica. Sigamos cuidándonos y sigamos apostando al trabajo concreto para el crecimiento económico. Gracias. Juan Pablo. Estela Garnica, de América 24. Hola, Estela, buen día. ¿Cómo estás? 24.com, ministra. 24.com. Bueno, hace 10 días el presidente Alberto Fernández anunció que está preparando un plan económico plurianual para presentar al Congreso y al Fondo Monetario Internacional, que ese plan va a incluir el acuerdo que está negociando el ministro Guzmán con el Fondo Monetario. El fin de semana estuvo el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, reunido con el presidente. El martes con Mansur. ¿En qué términos están tanto las negociaciones con el fondo como el plan económico, que todavía no tenemos ninguna definición, en el marco de estos cruces que se generaron en las últimas horas entre ministros por la posibilidad de aumentar las retenciones a las exportaciones, por el control de los precios, la inflación? Bueno, si hay definiciones, sí. Y cuándo va a haber anuncios. No hay cruces entre ministros, hay declaraciones más o menos afortunadas. Todos los ministros y los secretarios trabajan conjuntamente y son muy valiosos los aportes que cada uno hace para el trabajo que se está llevando adelante. A veces leemos en la prensa un exceso de vocación por charlas contadas en off the record, en las cuales se muestra o se trata de marcar una situación que no es la realidad del gobierno. El gobierno está trabajando con mucho espíritu de armonía y de concretar las políticas que hay que llevar adelante en un momento en el que sentimos que hay que impulsar
todo lo que está sucediendo y para que sigamos avanzando todavía más. El ministro Guzmán es el que está liderando tanto la confección del plan plurianual en conversaciones con todos los sectores, no solo de la coalición y del gobierno y del Parlamento, sino también con el staff del Fondo Monetario Internacional y obviamente con todos los sectores sobre los cuales algún tipo de medidas en un plan plurianual habrá que tomar. A medida que una vez que el plan esté hecho, el plan va a ser presentado en el Parlamento, va a ser presentado en el Consejo Económico y Social y ahí se llevarán adelante todas las negociaciones, conversaciones, acuerdos que sean necesarios para que salga exitosamente del Congreso y tenga el aval de la mayor parte de la sociedad. Ese plan incluye las conversaciones que el ministro Guzmán está llevando adelante con el staff del Fondo Monetario Internacional. Digo, si esto va a ser o no va a ser lo único que se trate en ese momento con el Fondo Monetario Internacional, si el acuerdo después tendrá que ver con otras cosas, es algo que el ministro y quienes están trabajando en el tema va a ir explicando a medida que se den los pasos. En una negociación es paso a paso y sin adelantarnos, porque si no lo único que hacemos es entorpecer. Muchas gracias por la pregunta. Sofía Rojas, Noticias Argentinas. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? Consultarle qué opinión le merece como portavoz el comunicado de John Esguala llamando a vengar la sangre y concretamente si el gobierno tiene pensado tomar alguna medida en el sur teniendo en cuenta estos dichos. Gracias. Creo que contesté ya 2 veces la pregunta, Sofía, pero con respecto al comunicado, nosotros repudiamos absolutamente cualquier acción violenta y cualquier llamado a cualquier acción violenta. Este es un gobierno que cree en la paz, la armonía y las negociaciones para resolver todos los conflictos y tratando de que todos sientan que sus derechos efectivamente son respetados. Gracias, Sofía. Nicolás Gallardo, AM950. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Existe un reclamo de gobernadores vinculado al mantenimiento de cierres de pasos fronterizos. Son cerca de 230 que permanecen cerrados originalmente por la pandemia. Ahora, con canchas llenas y una situación de no restricciones en los vuelos internacionales, por ejemplo, provenientes de países donde están aumentando los casos, ¿por qué la Argentina mantiene más de 200 pasos fronterizos terrestres? Hago referencia en esta época de flexibilizaciones de medidas. Gracias. Gracias. Las aperturas, pasos, aforos y todo se van viendo día a día. Volvemos a recordar, estamos saliendo de la pandemia, estamos viendo la situación de Europa, estamos viendo un pequeño crecimiento de casos en los últimos días. Tenemos que seguir cuidándonos y sobre todo tenemos que seguir vacunándonos. Los jóvenes que todavía no se vacunaron, vayan a vacunarse para disfrutar mejor del verano. Es mejor que estén vacunados y es la población que en este momento nos falta que se vacune todavía más. Así que insistimos desde el gobierno, es muy importante que se vacunen, insistimos, es muy importante seguir cuidándonos. Los pasos fronterizos tienen que ver no solo con decisiones de Argentina, sino también de los países limítrofes. En muchos casos son los otros países los que mantienen esos pasos cerrados, entonces son situaciones que se van evaluando permanentemente a través tanto de la política de migraciones como de la política sanitaria. ¿Sí? Gracias. Brian Meyer, del Litoral de Santa Fe. Buenos días, ministra. Hola, Brian, ¿cómo le va? Los santafesinos miramos con atención en las últimas horas, después de haber observado durante el año que a Marcelo Saín, el gobernador Perotti, le hubiera pedido su renuncia allí en esa provincia, en la cartera de seguridad, luego que en los últimos días también se ha destituido y la prohibición por durante 10 años tampoco poder volver a hacerlo en el Ministerio Público, la acusación de esa provincia, y ahora vemos que se baraja la información de que integrará el Ministerio de Seguridad de la Nación. Preguntarle cómo cae eso en el resto del gobierno o si incluso hubo algún tipo de aval previo del propio presidente, considerando estas determinaciones que el oficialismo había tomado en Santa Fe hace muy poco tiempo. Gracias. ¿Cómo le va? Buen día. Leí la información hoy a la mañana, no tengo una respuesta del ministro Fernández sobre el tema, así que se la haré saber cuando tenga una respuesta del ministro. ¿Sí? Muchas gracias. Cecilia Camarano, de Ámbito Financiero. Buen día, portavoz. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En las últimas jornadas hubo varios hechos de violencia institucional perpetrados por las fuerzas de seguridad. Está el crimen de Lucas González en la ciudad, Alejandro Martínez en provincia de Buenos Aires, Lautaro Rosé en Corrientes, solo por mencionar algunos. Quería preguntarle cuál es el análisis o el diagnóstico que hace el gobierno, si los considera hechos aislados o si cree que se trata justamente de hechos de violencia institucional sistemáticos y en tal caso, ¿qué se está haciendo para solucionar esto? Gracias. Gracias. Sí, obviamente lo vemos con preocupación y enviamos un enorme y afectuoso abrazo de parte del presidente y de todo el gobierno a la familia de Lucas, que nos encontró desolados el jueves pasado cuando se conoció la noticia.
Los casos de violencia institucional, que en algunos casos que ustedes saben que se está trabajando en el Congreso una ley específica sobre el tema, que estamos trabajando en diferentes áreas sobre el tema, que es un trabajo continuo y permanente del gobierno sobre lo que son las instituciones que dependen del gobierno y que tienen que ver con este tema. En muchos casos son instituciones que dependen obviamente de en el caso de Lucas, de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, pero es un trabajo que hay que hacer mancomunadamente y que obviamente no tiene una sola solución. No es solamente la reforma de las policías, es también una cuestión muy profunda que tiene que ver con los discursos sociales que se llevan adelante con respecto a determinados temas, digamos. Cuando no es casual que siempre aparecen casos de, que yo ya no llamaría de gatillo fácil, sino de ejecución sumaria, como fue en el caso de Lucas y que podría haber sido de alguno de sus amigos en el auto, aparecen cuando a través de los medios de comunicación o de la voz de distintos dirigentes se empieza a pedir una suerte de linchamiento o de ejecución sumaria cuando estamos frente a otro delito en el cual el acusado es un menor. Esos discursos pregnan en la sociedad, pregnan en las fuerzas de seguridad y hay que estar alertas a ese tipo de discursos. A nosotros no solo nos preocupan y nos ocupan muertes como las de Lucas, sino también que la discriminación permanente y la situación de miedo y de violencia permanente en que viven los jóvenes y las jóvenes que por portar gorra, por tener determinado color de piel o vivir en determinada área de la Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, viven con temor a ser un día víctimas de la policía o de las fuerzas de seguridad. Entonces, como queremos cambiar la vida de todos y todas y que todos tengan derecho a un futuro, nos parece que es un tema central a tratar, no solo en la reforma de las instituciones, con el accionar de la justicia a fondo, como tiene que ser en este caso y en todos los casos, sino también en cómo construimos los discursos sociales desde los medios y desde los dirigentes para que nuestros jóvenes de cualquier condición social puedan tener una vida en paz y en libertad. Muchas gracias. La de Cecilia era la última pregunta, así que si no hay otra pregunta nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Perdón, no pasa nada. Sí. Muchísimas gracias, Gabriela. Patrick Glaspier, de la agencia Bloomberg. Sí. Sobre el plan plurianual, el presidente dijo que lo va a enviar la primera semana de diciembre. Sí, los primeros días de diciembre. Dijo la primera semana. Sí, dijo la primera semana en los primeros días de diciembre, sí. ¿Eso significa la semana que viene o la semana después? Porque el miércoles es el 1 de diciembre. El miércoles es 1 de diciembre o a fin de la semana que viene o la semana posterior. Los primeros días de diciembre. Muchas gracias.